Planteaste tu problema de investigación, estableciste cuáles son tus objetivos generales y objetivos específicos. Pues ahora el siguiente paso es el desarrollo del marco teórico. En este corto video vamos a hablar un poco sobre cómo se desarrolla el marco teórico y adicional el desarrollo del marco metodológico. Entonces, comencemos. Partiendo de la premisa de que todo problema o situación posee algún referente teórico, nosotros podemos fundamentar nuestro enfoque del problema planteado, ¿ok? Existen tres conceptos. El primero, marco de referencia de la investigación, que no es más que todo aquel conocimiento previo del objeto de estudio, ¿ok? Construido en una estructura teórica existente. Segundo concepto, marco teórico. Es la descripción de todos los elementos teóricos planteados por diferentes autores y que permiten al investigador fundamentar su proceso de conocimiento. Y el tercer concepto es el marco conceptual. El marco conceptual es donde el investigador define y delimita según su criterio y considerando el marco teórico algunos conceptos involucrados en las variables de investigación planteados. Entonces, nosotros necesitamos fundamentar teóricamente, encuadrar pues nuestro problema en la ciencia que ya esté desarrollada acerca de ese tema, ¿ok? O el conocimiento que esté desarrollado acerca del tema de nuestra investigación. Sabemos que la estructura del conocimiento científico es coherente, es lógica y tiene fundamentalmente tiene tres partes, que es la identificación de los elementos del objeto de estudio, las explicaciones de las interconexiones que hay entre esos elementos y la formulación de respuestas a cada situación descrita. Esto es lo que conforma una teoría científica. Entonces, los fundamentos teóricos que existen para nosotros encuadrar nuestra investigación encuadrar nuestra investigación en un pensamiento teórico, científico, son básicamente necesitamos saber los conceptos de conocer, ¿ok? O sea, el concepto de conocimiento, el tipo de conocimiento, si es empírico, si es científico, el conocimiento científico, cuáles son los procesos del conocimiento científico, ¿verdad? Observar, describir, explicar, predecir. El concepto de ciencia, los tipos de ciencias, si son ciencias formales o ciencias fácticas, por ejemplo, el área administrativa, económica, se enmarca dentro de las ciencias fácticas, ¿ok? Ciencias sociales, ciencias que miran el comportamiento social. Entonces, ¿cuáles son las etapas que se deben seguir para desarrollar ese marco teórico? En primer lugar, revisión analítica de la literatura existente, de las teorías que existen. Y si no existe la teoría, bueno, todo el conocimiento que haya sido desarrollado. Esa revisión analítica de la literatura se hace detectando cuáles son las fuentes primarias o fuentes secundarias. Las fuentes primarias son los textos, ¿verdad? Tanto en formato físico como en formato digital, revistas científicas, documentos científicos, ¿ok? Y las fuentes secundarias son todas aquellas que te llevan a las fuentes primarias. De allí se obtiene la literatura de una consulta, digamos, analítica y
se selecciona el conocimiento que te va a servir en tu investigación. Se extrae, se recopila toda la información, se pueden hacer fichas, resúmenes que te sirven de base para iniciar y enmarcar tu investigación. El segundo paso de la etapa de ese desarrollo del marco teórico es la adopción entonces de una teoría o desarrollo de una perspectiva teórica. De esa consulta que se hizo previamente, se elige la teoría, modelo o concepto que mejor se ajusta al problema de investigación y que te servirá para el análisis y la interpretación de los resultados. En el caso de que no exista una teoría directamente aplicable, se puede desarrollar una perspectiva teórica propia, integrando diferentes enfoques teóricos y conceptos relevantes, ¿ok? Y el tercer y último paso del desarrollo del marco teórico es la integración de la información en un marco conceptual. Se integran esas teorías seleccionadas, los conceptos clave y los resultados de las investigaciones previas, estableciendo conexiones lógicas y coherentes entre ellos, ¿ok? Es decir, en este punto se define el significado de los términos o lenguaje técnico que va a ser empleado con mayor frecuencia y se hace como especie de un índice ¿verdad? Un índice con los conceptos que van a ser utilizados y que se necesita desarrollar en nuestra investigación y que, va a representar la novedad de nuestra investigación, ¿ok? Partiendo de la teoría ya existente, nosotros evaluamos esa teoría, delimitamos según nuestro criterio cuáles pueden ser las variables de estudio y eso nos sirve de base para plantear qué es lo novedoso o la mejora que presenta nuestra investigación o que pretende presentar nuestra investigación. Eso es lo que tiene que ver básicamente con el desarrollo del marco teórico, ¿ok? Revisión analítica, adopción de una teoría y luego integración en un marco conceptual, básicamente. Luego, para desarrollar el marco metodológico, que no es más que el plan general, la estrategia que adopta un investigador para llevar a cabo un estudio y responder a una pregunta de investigación. Hay un esquema que me gusta muchísimo. Yo voy a compartir la pantalla, a ver si podemos hacer esto. No podemos. Ok, bueno. Es donde ella describe, según Guillermina Baena, lo que es la metodología, el método, las técnicas y los instrumentos. La metodología no son más que las condiciones requeridas para determinar un camino a seguir para nuestra investigación, ¿ok? El método es el camino a seguir. Las técnicas son las formas de caminar, digamos así, ella lo describe así. Y los instrumentos es el apoyo para caminar. Ok. Los diseños de investigación son de acuerdo al enfoque. El enfoque de una investigación puede ser cualitativo y cuantitativo. En el caso de los diseños de investigación con un enfoque cuantitativo, por ejemplo, según Hernández, Fernández y Batista, existen dos tipos: experimentales y los no experimentales. La investigación experimental, en ella se manipulan intencionalmente una o más variables independientes y dependientes. Entonces se hacen preexperimentales, experimentales puros o cuasi experimentales. La investigación no experimental se hace sin manipulación deliberada de variables, se observan los fenómenos
en su ambiente natural para analizarlos. Son transversales o longitudinales, ¿ok? Para un próximo video se puede hacer más detalle de ello. Hay otro autor, Arias Fidias, que la describe en 3 tipos, según el enfoque cuantitativo: investigación experimental, la misma preexperimental, experimentos puros y cuasi experimentales; investigación de campo, que se hace recolectando datos directamente de los sujetos investigados, donde ocurren los hechos, ¿ok? Sin manipulación de variables. Aquí son las encuestas, el panel, el estudio de caso ex post facto. Y la investigación documental, basada en búsqueda, recuperación, análisis crítico e interpretación de datos secundarios, ¿ok? Monografías, estudios de medición de variables independientes a partir de datos secundarios, correlacional a partir de datos secundarios. ¿Ok? Los diseños de investigación con un enfoque cualitativo se pueden dividir en 5 tipos. Las etnografías, que no es más que describir y analizar lo que las personas de un sistema social hacen usualmente: organización, cultura, creencias, prácticas. La fenomenología, describir el significado de un fenómeno para varias personas. La etnometodología se centra en cómo las personas hacen que sus acciones sean comprensibles y racionales para sí mismas y para los demás, especialmente en situaciones interactivas, ¿ok? El cuarto son los casos de estudio, que comprenden en profundidad la realidad social de una población determinada. Y el quinto caso de método cualitativo es la investigación-acción. Se busca comprender problemáticas de un grupo o comunidad. Bueno, las características según su enfoque para un marco metodológico son bastante largas, pero vamos a ver rápidamente aquí. Por ejemplo, en un enfoque cuantitativo, la población se define por la cantidad de elementos que comparten las características. Sin embargo, en el cualitativo se define por cualidades o atributos y no por números. El nivel en el enfoque cuantitativo es descriptivo, correlacional, causal, comparativo, experimental. Sin embargo, en la cualitativa es exploratorio, comprensivo, interpretativo. Es decir, los enfoques cualitativos buscan comprender, ¿ves?, más que explicar, que es lo que se busca en el cuantitativo. Los tipos de investigación en la cuantitativa son encuestas, estudios de casos, experimentos, ¿okay? Como ya vimos, investigación correlacional. En cambio, en el cualitativo es la etnografía, la teoría fundamentada, la fenomenología, la investigación narrativa, los estudios de casos, grupos focales también. ¿Okay? Recordemos que se trata de estudios más sociológicos. Los muestreos son probabilísticos en el caso de los cuantitativos y en el caso de los cualitativos son no probabilísticos. Esas son las características básicas. Existen también los instrumentos y técnicas de recolección de datos, ¿verdad? Esas herramientas, recordemos, esas herramientas que ayudan a caminar, ¿ok? Que son los requisitos de medición, las escalas de actitudes, el cuestionario, las entrevistas, la observación, la validez y la confiabilidad, y las pruebas piloto. Por ejemplo, en un enfoque cuantitativo, los requisitos de medición, por ejemplo, son las estructuras claras y precisas, las escalas de medición, el análisis estadístico, tamaño de muestra adecuado. En cambio, en el cualitativo
Los requisitos de medición ya son más flexibles y adaptables. Se requiere más una profundidad en la recolección de los datos, un análisis del contenido y una interpretación cuidadosa. Repito, en el enfoque cualitativo se busca más comprender el fenómeno, más que medirlo. ¿Ok? Las entrevistas, por ejemplo, en el cuantitativo, que son de enfoque de datos numéricos, estadísticos y medibles, buscan identificar tendencias, buscan patrones, relaciones numéricas entre variables. Utiliza un método de preguntas cerradas con opciones de respuestas predefinidas para facilitar la cuantificación. En cambio, en el método o en el enfoque cualitativo, se busca profundizar la comprensión de los fenómenos, experiencias, opiniones y percepciones, descubrir significados, motivaciones, razones detrás de comportamientos y aptitudes. Utiliza preguntas abiertas, que permiten a los entrevistados expresarse libremente y explorar temas en profundidad. Las preguntas de las entrevistas en el cualitativo son sobre la experiencia del cliente, por ejemplo, con un producto, las razones detrás de una decisión, la percepción sobre un tema específico. En cambio, las preguntas, y vuelvo al cuantitativo, las preguntas son edad, ingresos, frecuencia de uso de un producto, satisfacción de medidas de una escala numérica, ¿ok? Entonces, básicamente, algunos de estos instrumentos o técnicas. Fíjate, las pruebas piloto en el cuantitativo se centra en datos numéricos. Se busca evaluar la claridad y la adecuación de las preguntas de la encuesta, determinar la tasa de respuesta y el tiempo de finalización de la encuesta, identificar posibles problemas en la administración del cuestionario o experimento. En cambio, en el cualitativo, se centra en la exploración de fenómenos a través de las entrevistas, ¿verdad? Grupos focales u observación. Se busca refinar las preguntas de la entrevista o guía de discusión, evaluar la viabilidad y la idoneidad de los métodos de recolección de datos, comprender mejor el contexto y la dinámica de estudio e identificar posibles sesgos o problemas en la interpretación de los datos. Ese instrumento, las pruebas piloto, es muy útil porque es una preprueba en la que se toma una pequeña muestra para saber si las preguntas que están en el instrumento de recolección de datos son correctas. Entonces se aplica la encuesta, ¿ok? Se hace el ajuste de la encuesta y luego se lanza el estudio. Bueno, en resumen, pues esos son algunos de los instrumentos, ¿verdad?, que se utilizan en el diseño de la investigación. Bueno, gracias por su atención.